Bendito sea nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, y por su misericordia y su amor, hoy Padre y Dios de todos aquellos que hemos tenido el privilegio de haber sido llamados por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alegrémonos y alabémoslo por esta bendita libertad y todas las riquezas que nos ha traído, la paz, el gozo, la luz, el camino, la vida. Alabado sea Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Dios nos ha dejado como pueblo suyo, como hijos suyos, todos los días lo que necesitamos para mantenernos firmes, con vida, con esperanza, en este bendito camino. Primeramente su bendita presencia y este bendito alimento que es su palabra, el cual nos enseña a exhortar, a hacernos las acciones, los consejos, que es el alimento y es la libertad. Así es un privilegio que Dios en estos últimos tiempos siga teniendo su paciencia y su misericordia para todos aquellos que venimos con temor y temblor, a todos los que venimos con un corazón contrito y quebrantado cuando tropezamos, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con la esperanza, con la fe de que va a haber un juicio y nos guardamos en este camino para tener paz, para estar cuidando esa reconciliación que Dios nos trajo por medio de Jesús y que no practicamos el pecado. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo he orado a Dios antes de abrir su bendita boca, antes de empezar este bendito día y esta bendita palabra de enseñanza, para que Dios me dé el privilegio de poder hablar con denuedo su bendita palabra, siempre haciéndole saber que yo vengo con todo temor reverente delante de Dios, sabiendo que va a haber un juicio, que el juicio empieza por nosotros, por su casa, y que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra, de cada enseñanza, sea de tropiezo, sea mentira, sea engaño, o sea para edificación y sea para verdad. Con ese temor yo le he pedido a Dios, sabiendo también que para poderle pedir y para poder tener esta riqueza, debo de venir con una conciencia tranquila como siervo, como sirviente de Él y de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que estoy guardando el pacto que Él ha establecido conmigo por medio de la fe y por medio de su bendita presencia. Así también le he pedido y le he rogado a Dios para que el trabajo de Dios por medio de este servidor, para que su amor por medio de este servidor y de nuestro Señor Jesucristo no sea en vano y toque corazones, que haya un discernimiento a la verdad para, con temor, entregar nuestras vidas a los que tenemos el privilegio en estos últimos tiempos donde nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento viene a juzgar, y hagamos frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios para estar algún día en la vida eterna. Yo le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados por Dios y por Cristo Jesús para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y de un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de mi Señor Dios, de mi Señor Jesucristo y de usted, para que Dios me utilice como instrumento en esta hora. Abramos nuestras Biblias en el 1 de Samuel, capítulo 3,
Vamos a continuar con la enseñanza número 11. Ayer terminamos el capítulo 2 de 1 de Samuel. Aprendimos la sentencia que hay para los que no guardan el pacto, para lo cual Dios nos compró y nos trajo, que es el amor y es dar por gracia lo que recibimos por gracia. También vimos proféticamente la apostasía y el fruto que hoy hay en las iglesias. Así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que Ana, la mujer estéril que empezó en 1 de Samuel a darnos el conocimiento de Dios, que Dios me permitió la revelación y enseñar que simbólicamente, como una sombra de lo que iba a venir, Ana representa una iglesia con un corazón inclinado a Dios, con temor, y cómo presentó a su hijo que Dios le concedió siendo estéril para consagrarlo a Jehová. Bueno, 3:1 dice la palabra. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Bueno, primeramente meditemos que ya habíamos visto que el niño iba creciendo, que su madre Ana subía cada año a darle una túnica. A los que han dado un seguimiento, Dios me permitió dar una enseñanza sobre el crecimiento. Así, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle y concordar con el Nuevo Testamento. El sembrador, el que tiene la semilla, el que recibió por herencia una tierra donde emana leche y miel, una tierra buena, una tierra donde se da cualquier tipo de semilla que dé un fruto. El campesino tiene la semilla, el campesino tiene el agua, el campesino tiene el cuerpo para la obra, pero no tiene la capacidad para que la semilla muera, ni tampoco tiene la capacidad para que la semilla dé vida en la tierra, y tampoco tiene la capacidad el campesino para darle un crecimiento y para que dé fruto. Así Dios hizo la naturaleza y nos pone con parábolas y ejemplos que espiritualmente, hablando también de un nacimiento espiritual, hablando de una semilla, hablando de un campo y hablando de un crecimiento, el apóstol, el pastor, el maestro, el representante, llámese el don que sea de un verdadero siervo, no se nos ha dado la autoridad, ni la facultad, ni el poder para darle crecimiento a nadie espiritualmente. El único que puede dar un crecimiento es Dios espiritual, de acuerdo a los corazones que cada uno en este bendito camino, por obras, hagan delante de Dios. Así lo dice la bendita palabra, que en Corintios, por ejemplo, Pablo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No somos nada, somos simples siervos. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, bíblicamente, como ya Dios me ha permitido enseñar con este bendito libro y con muchos otros libros y enseñanzas de la Biblia, cuando viene Dios con el Evangelio por primera vez a nuestras vidas, la Biblia dice que es un nacimiento espiritual. San Juan 3 le decía Cristo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ahora, cuando por el Evangelio tengo un nacimiento espiritual, que es la resurrección, y el espíritu que Dios me da, necesito desear como niño recién nacido la leche no adulterada espiritual, como lo vimos también con Ana, que el niño
fue creado y que una vez que fue destetado, Ana lo fue a entregar y a consagrar a Dios. Y ahí en el templo, el niño iba teniendo un crecimiento. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Dios me ha permitido el privilegio de ver nacimientos espirituales y me ha dado el privilegio que a través de las días, semanas, meses y años que permanece alguien teniendo hambre y sed de justicia y guarda los mandamientos de Dios, he tenido el privilegio de ver cómo Dios les ha dado un crecimiento y que ya no hablan como niños, ni se comportan como niños espirituales, porque de igual manera en Corintios lo dice así, en una exhortación de Pablo, dice, yo no les puedo dar alimento sólido, son niños todavía, porque hay pleitos entre ustedes. Entonces, aquí bendito hermano y bendita hermana, el crecimiento de ser joven. Ahora, simbólicamente, ¿qué representa un joven? Bueno, un niño en la calle es indefenso, un ladrón, un secuestrador, un niño de 2, 3, 4 años, 5 años, pues me lo puedo llevar y lo puedo dominar y me lo puedo secuestrar y matarlo. Pero un joven representa fuerza, representa corpulencia, representa firmeza. Y un joven ya no es tan fácil que alguien lo pueda secuestrar o lo pueda dominar, sobre todo cuando está adiestrado para la batalla. Entonces, el joven representa bíblicamente un crecimiento y representa fuerza. Así, bendito hermano y bendita hermana, lo que bíblicamente nos enseña sobre el discipulado, lo que es el discipulado, que es tener a Cristo Jesús como maestro y una enseñanza, todo ese discipulado es un alimento donde nos va dando un crecimiento hasta poder salir del mundo, porque Cristo Jesús dijo que la verdad nos haría libres, libres de los dioses, de la esclavitud y de la obra infructuosa que hay en el mundo. Y en el momento que mediante el amor de Dios y de Cristo tuve un crecimiento y soy libre, entonces soy fuerte para que Dios me permita ir a la guerra, ir a la lucha en el ministerio y en la obra de este bendito camino. Entonces, aquí el joven Samuel ministraba a Jehová. Vimos a los que van dando un seguimiento con algunas citas bíblicas en el crecimiento. Dios me permitió decirle, y se lo vuelvo a repetir, cómo es el verdadero camino y cómo puede llegar uno a ser un ministro, no con un versículo, sino con muchas enseñanzas, como con Ruth, como con Esther y muchas otras enseñanzas como la que estamos viendo. Como Ana también, que cuando yo terminé mi discipulado, y cuando termino mi discipulado es cuando la bendita palabra y la verdad y el amor de Dios me enseñó a salir del mundo, y que llega un momento después de 1 año y medio, 2 años, 3 años, y le digo a Dios, Señor, ¿qué más sigue? Ya salí del mundo, ya practico todos tus mandamientos. Entonces Él me dice, ahora viene la comida sólida, y le digo, ¿cuál es, Señor? Y me dice, amar al prójimo, y vas a empezar a practicar, y te voy a ver, y te voy a empezar a probar en este ministerio, y te voy a permitir que practiques este ministerio durante un tiempo. Así, Dios también, este siervo suyo, antes de que Dios me diera el privilegio de quitarme la esterilidad y de darme la primogenitura para hacerme cargo de sus ovejitas, primeramente Dios me probó por un tiempo, ya siendo joven, ya habiendo terminado mi discipulado, en su casa, en el ministerio, para ver si era fiel como Ana, que lloraba, que subía y que me quitara la esterilidad. Entonces, aquí Samuel también con las parábolas, con los ejemplos que nos pone Dios, a los que meditamos, a los que Dios nos da revelación. Entonces, aquí Samuel estaba practicando, pero todavía
Dios no le hablaba, pero ya ministraba. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, del sumo sacerdote, el cual ya estaba sentenciado para destrucción. Y la palabra de Jehová, fíjense bien lo que dice, escaseaba en aquellos días. No había tampoco visión con frecuencia. Bendito hermano y bendita hermana. Dios lo dice en su bendita palabra, que este bendito libro y el Antiguo Testamento son historias vivas que Dios permitió, profetizando como una sombra lo que iba a venir en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en estos tiempos. Porque la bendita palabra nos enseña que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, tenían que estar los tiempos como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, porque así nos lo pone de ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? ¿Cuántos seres humanos habían? Muchísimos. Pero dice la bendita palabra que el pensamiento del hombre era de continuo mal y que Dios se arrepentía de haber hecho al ser humano y que lo iba a rehacer de la faz de la tierra con un diluvio. Pero que había encontrado un solo justo, Noé. Ahora, dígame si en ese tiempo no escaseaba la fidelidad y el amor a Dios. No escaseaba la bendita palabra. Solamente uno tenía. De igual manera, en el Nuevo Testamento nos da Dios la señal para estar preparados en muchos medios, aún apócrifos, aún cristianos que no son de Dios. Muchos ya están hablando, en YouTube está lleno de que Cristo llega, de que viene el juicio, de que estamos en Apocalipsis, de que ya en muchísimos usted vea y está lleno, que es la marca, que las maldiciones, que Apocalipsis, que ya está lleno. Ahora, nosotros sabemos, no por esos medios, sino por el Espíritu Santo, y volteamos a ver hoy en las iglesias que no hay palabra de Dios y escasea. Las palabras que hay hoy en los que se autodicen cristianos y están engañados son de prosperidad, son del mundo, son para hacer amistad con el mundo y nunca hablan de la cruz, nunca hablan de una muerte, nunca yo en cada enseñanza, porque tocamos versículo, no me voy a cansar de decir la verdad y de profundizar a los que crean. Entonces, este es un libro profético que está hablando también de los tiempos que hoy estamos. La palabra escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Ahora, la visión, bendito hermano y bendita hermana, viene de los ojos. Yo puedo visualizar, pero un ciego nada puede ver. Y un ciego guía a otro ciego y los dos tropiezan. ¿Y qué es tropezar? Cuando en el Nuevo Testamento nos dice, Cristo Jesús les decía, ustedes son ciegos guiando a ciegos y los dos tropiezan. ¿Qué es eso? Mire, si Cristo Jesús me vino a levantar para una obra y yo tropiezo, me caigo. Y la palabra caída bíblicamente y simbólicamente significa abajo, significa el mundo, significa la carne, significa las tinieblas, significa el trono de Satanás, significa la basura, el cieno, significan ídolos. Ahora, si no hay visión el día de hoy, yo soy ciego y salgo a la calle, pues hermano, hay banquetas, hay hoyos, hay piedras, hay árboles, hay construcciones. Dígame si no voy a tropezar y si no voy a caer. Entonces, hoy también no hay visión. No hay visión de poder ver las señales. No hay visión de poder ver la luz, de poder ver a Cristo Jesús y caminar. No hay visión.
ni hay profecía. Ahora bien, dice en el versículo 2, recordemos que ya Elí, Ofni y Fines pecaban y pecaban y pecaban. Ahora, Dios siempre nos ha amado. Dios, cuando ha visto o ve este tipo de cosas, como ayer veíamos, Dios no nos necesita, que dice, me voy a levantar otro sacerdote, voy a levantar a otro, pero voy a amar a mi pueblo de Israel. Así que Dios, mientras no venga el juicio, siempre, aunque escasee, mientras Dios no venga y Cristo Jesús no venga por su iglesia, Dios va a permitir la verdad siempre con alguien. Y aquí lo vamos a ver. Dice en el versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Ahora, aquí empezamos a ver la sentencia simbólica de la maldición que le está viniendo a este sumo sacerdote. Dice que él estaba acostado y todo tiene representación. Ahorita se lo voy a decir. Y sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Habla de dos cosas, mire. Cuando yo me voy a acostar, empiezo a ver la luz, pero cuando mis ojos empiezan a cerrar con el sueño, pues cierro los ojos y se oscurece. Pero, ¿cuál es simbólicamente y espiritualmente la enseñanza? Mira, hermano, cuando Dios nos quita su bendita presencia por el pecado, la bendita palabra dice que la cama, que el sueño, es todos aquellos que en la noche duermen, porque en el día se trabaja. Y Cristo Jesús representa el día, Satanás representa la noche. Todo aquel varón que ha sido llamado a este camino y no está trabajando todos los días, todos los días, como Cristo Jesús lo hizo, como Pablo, como Pedro, como Juan, en el libro de los Hechos, todos los días en los negocios del Padre, desde que Dios amanece hasta que anochece, entonces los que no tienen ese fruto están durmiendo, son de la noche. Y usted me dirá, no, hermano, es que van a trabajar, es que uno es arquitecto, el otro es taquero, el otro es albañil. Esa obra no es de Dios. Yo se lo he dicho multitud de veces. Aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, y Dios nos ha comprado para consagrar nuestras vidas y no perder el tiempo, y Dios nos necesita. Él es nuestro amo, nuestro Señor, el que nos compró para una entrega total. Párele de contar. Si lo quiere entender, entiéndalo, y si no, lo siento mucho. Y ya le he dicho, ¿dudas? Ahí están los teléfonos, tengo humildad para escuchar las enseñanzas que Dios me ha permitido también en cada enseñanza concordar y concordar y concordar con todos los libros que Dios me ha permitido, y las epístolas que Dios me ha permitido concuerdan y van conllevado a lo mismo. Pero, entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy durmiendo? ¿Qué pasa cuando yo no quiero servir a Dios? ¿Qué pasa cuando entonces mis ojos empiezan a oscurecer? Porque todos aquellos que están en una obra infructuosa, la bendita palabra dice que están durmiendo como las vírgenes insensatas, que cabecearon y se durmieron. Bueno, entonces vamos a ver, cuando comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová en la noche. Aquí sí no representa, es muy diferente, ¿verdad? La palabra dormir cuando llega la noche y la palabra acostado y que sus ojos oscurecían. Porque aquí no va a hablar que el joven Samuel también se estaban oscureciendo sus ojos porque iba a dormir. No. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ahora,
Samuel estaba durmiendo en el templo. Sabemos que el joven fue dejado por Ana en la casa de Dios y que ahí en el templo tuvo su crecimiento. También de igual manera recordemos que Dios me permitió dar esta enseñanza de qué es que una iglesia vaya a llevar a su hijo una vez que lo destete al templo y que ahí crezca. El templo hoy es la iglesia. El templo es hoy la congregación que todos los días está unida y que todos los días permanece unida para una obra en la cruz y totalmente consagrada a Dios. Ahora bien, ahí se encontraba el joven Samuel en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Otra enseñanza también profética, ¿verdad? Muy profunda. En el templo de Dios siempre estuvo el arca de Dios. ¿Qué era el arca de Dios y qué representaba el arca de Dios? Bien, cuando el primer pueblo de Dios estuvo en Egipto esclavizado por 430 años, Dios se acordó de ellos y los libertó. Y los sacó de la esclavitud, los sacó de una cautividad, los sacó de la opresión de Faraón, haciéndolos pasar por el mar Rojo y abriéndoles un camino para que pasaran al otro lado del mar, que representa el bautizo y representa una obra con Dios. Al otro lado, Dios les dio mandamientos y se le dijo a Moisés que construyese y edificase un tabernáculo llamado el tabernáculo de reunión para que adoraran a Dios. Un tabernáculo movible que en todo el tiempo que estuvieron 40 años en el horno de fuego en el desierto, tuvieron el privilegio de tener un tabernáculo llamado también o conocido como el templo de Dios, que era movible. Y en el modelo que se le mostró a Moisés para hacerlo, también había un mobiliario que era el arca que se le mandó a hacer, el arca del testimonio o el arca de la alianza. Conocido aquí, habla del arca de Dios. Bueno, el arca, cuando Dios le mostró el modelo conforme al que está en el cielo, para que hiciese ese modelo a escala aquí en el planeta Tierra, tenía dos atrios, un lugar santo y un lugar santísimo, con un velo. Lugar santísimo en donde iba a habitar Dios. ¿Y en qué iba a habitar Dios? Dios mandó hacer con un árbol de madera de acacia una urna o una caja con ciertas medidas, ¿verdad? Bañadas de oro, una urna con una tapa encima, con dos querubines, que todo tiene simbolismo, pero esa urna, ese depósito que iba a contener adentro algo, representaba o representa hoy el templo de Dios, donde Dios tiene que habitar, pero para poder habitar también, la urna el día de hoy debe de ser de oro, que es la santidad, porque Dios no puede habitar sin santidad. El oro representa pureza. Ahora bien, en esa caja, una vez que fue terminada conforme a las instrucciones de Dios, entonces se le ordenó a Moisés meter el báculo que utilizó Aarón para abrir el mar Rojo, que metiera dentro de la urna el maná que el pueblo comió en el desierto y que metiera también la ley que se le dio a Moisés en el monte. Entonces la urna, llamada el arca del testimonio, dentro tenía la vara de Aarón, tenía la ley y tenía el maná. De igual manera, simbólicamente, proféticamente,
Cuando Dios vino a nuestras vidas, la vara representa el poder que Dios nos da para poder pasar el mundo sin ahogarnos. Para que Faraón y sus carros sean ahogados en el mar, que es el mundo, pero con nosotros, con la presencia de Dios, que representa el báculo. ¿Por qué simbólicamente el báculo representa a Dios? Hay muchísima enseñanza sobre eso. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, bendito hermano y bendita hermana, todos los pastores y todo el pueblo de Dios que tenía la obra de cuidar rebaño, en toda esa zona donde Dios les permitió morar al primer pueblo, pues era desierto, habían peñascos y el báculo representaba un apoyo como un bastón, ¿verdad? Para no resbalar, para subir, para tener más facilidad de apoyarme sobre los caminos resbaladizos, los peñascos y los caminos angostos y apoyarme para tener la seguridad de no caer o de no resbalar. Representando en el Antiguo Testamento la presencia de Dios el día de hoy. También en el Antiguo Testamento yo siempre le he recordado una cita referente a esta enseñanza como una sombra de lo que iba a venir. Jacob, cuando la bendita palabra de Dios dice que cuando iba con Labán, cuando iba con la parentela, cuando huyó de Saúl, bueno, en el camino, en un campamento, toda una noche peleó con un ángel, con el ángel de Jehová. Y la bendita palabra dice que el ángel le hirió el muslo. Y desde entonces Jacob, quedando cojo, usó un báculo porque ya había quedado cojo. De igual manera le explico. Cuando el Evangelio de Dios llegó a mi vida por medio de Cristo Jesús, tuve una lucha, porque Satanás me decía no, tuve una lucha, y al final de cuentas el Evangelio que tiene poder me hirió para enseñarme que yo no soy Dios, que no fuera altivo, que no fuera soberbio, que yo sin Dios era como una estopa a la lumbre, que yo sin Dios era como un barco de papel en alta mar, en un huracán, que yo sin Dios soy polvo en un torbellino. Entonces el bendito Evangelio me humilló y me hirió la altivez y la soberbia en donde yo me apoyaba con una obra del mundo y me humilló. Ahora bien, cuando me humilló, entonces me dijo que si me humillaba y me arrepentía y yo aceptaba mi condición con la verdad, entonces iba a venir el Espíritu Santo, el cual me iba a permitir caminar sin resbalar y sin moverme a la izquierda ni a la derecha, que lo cojo representa mi debilidad, mi carne, para sostenerme. Entonces, el bordón y el báculo representan la presencia de Dios como una sombra de lo que iba a venir. Recuerden, yo le estoy concordando con versículos, hay más versículos bíblicos. Si usted tiene alguna duda, con mucho corazón y disposición, a los humildes, a los que quieran conocimiento, yo se lo puedo concordar con muchos versículos bíblicos y terminando con el Nuevo Testamento para saber que los que estamos firmes, que los que podemos caminar sin la presencia de Dios, lo cojo se sale del camino. Ahora, el maná. ¿Qué representa el maná? Bueno, el maná representa el pan de vida, que es Cristo Jesús, el cual descendió del cielo y que Cristo Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo, todo el que a mí viene y come tendrá vida. Así que el báculo representa a Dios, el maná lo representa a Cristo y la ley. Y la ley. La ley no eran los 10 mandamientos, era toda la ley mosaica. Porque muchos piensan que eran 10 mandamientos. No, no, no. En el Antiguo Testamento hay más de 600 mandamientos, conocido por Cristo como la ley mosaica. Ahora,
¿Qué representa esto? ¿Qué simboliza la urna? El templo de Dios. Una verdadera iglesia tiene a Dios morando, tiene a Cristo y tiene la palabra en el corazón morando. Ahí representa la presencia de Dios. Porque cuando Dios se sale Cristo y nos quedamos sin entendimiento aquí. Ahora bien, entonces en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, el arca representa la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde estaba el arca de Dios? Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. De igual manera, en el Antiguo Testamento, que estamos en el Antiguo Testamento, en la ley del sacerdocio, en los mandamientos que Dios le dio a este sacerdocio llamada la tribu de Leví y que viene en el libro de Levítico, los sacerdotes tenían el mandamiento de que los candelabros que estaban en el templo tenían que permanecer prendidos durante todo el día. Todo con simbolismos, ¿verdad? Porque Cristo Jesús es la luz. Cristo Jesús dice, no se apague su luz, que no se, como las vírgenes insensatas, que sus lámparas ya no servían, pero ahorita no voy a profundizar. Nada más le estoy dando un resumen, ¿sí? Pero en la noche se apagaba esa luz. Ahora, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, antes de que fuese apagada, estando ya Samuel dormido. Fíjense, Jehová llamó a Samuel por primera vez y él respondió, heme aquí. Vamos a profundizar una enseñanza muy grande con estos versículos. Samuel jamás había escuchado ni conocía la voz de Dios, sino por medio de la iglesia, por medio de un sacerdocio, por medio de Ana. Pero personalmente, no. De igual manera, le voy a ir adelantando lo que vamos a ver ahorita. Cuando yo tuve el privilegio, o cualquiera tiene el privilegio, de haber sido llamado por Dios y haber nacido espiritualmente, cuando estamos en una verdadera iglesia, cuando estamos en el templo de Dios donde está el arca, nunca escuchamos la voz de Dios directamente, sino por medio del instrumento que es el sacerdocio. Sea apóstol, sea pastor, sea maestro, sea profeta, sea lo que sea. Y por medio de la Biblia, que la bendita palabra nos enseña que la Biblia es una palabra viva. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. Este bendito libro tiene vida. En el momento que yo abro y vengo con el Espíritu de Dios y vengo con vida espiritual, la palabra está viva. Y Dios me puede hablar por medio de una iglesia o me puede hablar por medio de su palabra cuando yo leo y pido, porque la palabra está viva. Eso, y así me va a amar Dios, en mi discipulado, hasta que llegue a ser joven, empieza a practicar la palabra, voy a seguir siendo instruido, voy a seguir escuchando la palabra de Dios por medio de una iglesia, por medio de su palabra, pero no directamente. Ahora bien, una vez que tomé mi cruz, una vez que fui probado en el ministerio, una vez que tuve un crecimiento dado por Dios, una vez que Dios vio que consagré mi vida, entonces, cuando Dios me va a escoger para darme el segundo bautizo, para confirmar mi ministerio, entonces hay una comunión directa con Dios y ya no por medio de una iglesia. Le voy a dar un testimonio delante de Dios, verás, porque los testimonios que Dios me permite no son inventados. Y si yo le invento algo, que Dios me mande al lago de fuego. Se lo voy a dar como enseñanza de lo que estamos viendo. En su momento, cuando Dios me llamó y con fe yo creí y me entregué,
Después de un tiempo me di cuenta que la iglesia donde estaba era una iglesia que no guardaba los mandamientos, una iglesia que predicaba ciertas cosas, pero torcía otras cosas, y que querían servir a dos señores. Una iglesia tibia. Cuando yo no tuve, porque yo tenía poco tiempo, 4 o 5 meses, y no tenía yo, porque la palabra escaseaba, Dios vio el hambre que yo tenía, la sed de justicia que yo tenía, y Dios nunca me abandonó. Y en aquel lugar donde yo estaba, que era como un pueblo, me empezó a enviar por medio de una persona que ahí vendía en aquel entonces DVDs. Estoy hablando del 2006, 2007, 2008. Todavía estaba de moda el DVD. Vendía, llegaba con películas y ofrecía. Y yo le decía, ¿traes algo cristiano? Me decía, no, pero si quiere, encárgueme, yo le traigo. Yo le decía, todo lo que tú me traigas de enseñanzas cristianas, de que sea cristiano, te lo compro. Todo lo que tú me traigas. Te encargo también libros, Biblias. Y esta persona llegaba cada mes y ahí empecé a conocer yo a Armando Alducin, Chuy Olivares, Boila Inés, Yatensi, Arturo Noreiro, Ungumbel, a David Damon, a Rick Warren, a Eugenio, a Gary Lee, a Gigi Ávila y a muchos otros. Empecé yo a conocer porque yo empecé a tener hambre. Y por todos esos medios que Dios me permitió cuando no había una iglesia que me hablase, Dios me permitió disipularme por medio, todavía no me hablaba personalmente Dios, pero nunca me abandonó. Y Dios lo que hizo es que de cada uno de estos que yo escuchaba, Dios me daba la revelación de comer y de practicar lo que era de Dios, y también me daba la revelación de decir, esto no es de Dios, esto no lo practico, esto no lo como. Y así, en su amor, Dios me sustentó por un tiempo hasta que me dio un entendimiento, me dio un crecimiento y me dio la facultad y me dio la riqueza de poder transmitir por gracia lo que me dio por gracia, donde me di cuenta que cuando Dios me permitió practicar el ministerio, me di cuenta que todo lo que Dios había puesto en mi corazón daba un fruto de conversión, daba un fruto de arrepentimiento a los humildes y a los mansos, daba un fruto de conversión, y empecé a ver el poder de Dios. Y después de un tiempo que me permitió practicar, entonces después Dios me quitó esos medios de estar buscando y escudriñando, y desde hace años para acá, muchos años para acá, Dios hoy personalmente, mediante Cristo Jesús, me ministran y me hablan. Alabado sea Dios. Pero bendito hermano y bendita hermana, este es un proceso. Y los que están dando un seguimiento y los que Dios me ha permitido enseñar, sabemos que el joven Samuel nunca salió del templo, siempre estuvo consagrado. Sabemos que desde que nació se alimentó de leche y que su madre lo fue a consagrar. Espero que las enseñanzas que Dios nos permite con su amor, usted las medite y las pueda comprender. Ahora, llega un momento en que Dios llama, que es el segundo bautizo. Pero vamos a ver. Y él respondió, Samuel respondió aquí, pero fíjese lo que dice en el 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. O sea, Samuel pensó que ese llamamiento era de Elí, que el que le estaba hablando era Elí y no Dios. Y también vemos una enseñanza aquí. Samuel fue un joven sujeto a la ley de Dios mediante un sacerdocio, que en su momento sabemos que Elí sí tenía la ley. Vimos cuál es su pecado. Elí personalmente no pecaba en la ley, él guardaba la ley, pero pecó por permitir
una acción que no era permitido y por amar más a sus hijos. Eso ya lo vimos. Ahora, aquí vemos que este joven Samuel fue instruido por medio de este sumo sacerdote y tuvo un crecimiento por Dios. Y estamos viendo aquí cómo Elí inmediatamente era obediente a la voz de un sumo sacerdote, porque estando acostado se levantó, fíjese bien, se levantó corriendo. Hermano y hermana, meditemos. ¿Usted cree que lo que Dios permite en su bendita Biblia es como cualquier historia, como cualquier libro? No. Dice la bendita palabra, meditar, meditar de día y de noche en este libro de la ley, porque cuán profunda es la sabiduría, cuán ancha es la sabiduría, cuán alta es la sabiduría de Dios, hermano. Ahora, la bendita palabra en el Nuevo Testamento nos dice que pongamos diligencia a los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, cuando yo soy un discípulo, vienen por medio del sacerdote o del pastor. Como dicen Hebreos, ¿verdad? Sujétense a sus pastores, sean obedientes a sus pastores y háganlo con diligencia, según cuál haya sido su conducta. Entonces, aquí estamos viendo que a la voz de Elí, corriendo, luego Elí y dijo, heme aquí. Y al decir heme aquí, recordemos que el joven Samuel y la bendita palabra nos enseña que en el templo de Dios se sirve y se ministra. Y heme aquí es que cuando cualquier hermano o hermana en Cristo Jesús que están practicando en el templo de Dios, no deben de ponerse de malas a alguna obra o algún mandamiento que Dios dé por medio de la iglesia. Así que él estaba dispuesto a recibir cualquier orden de Elí y hacerla. Y corriendo, heme aquí, y de buena gana. Ahora, no era para dar un mandamiento. Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Yo no te he llamado. Ahora, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. O sea, cuando Dios nos empieza a hablar, a veces no reconocemos su voz. A veces hay que ser instruido por alguien, por una iglesia, para poder nosotros reconocer cuando Dios nos habla y cuando nos va a escoger. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino otra vez a Elí, pensando que era Elí, y dijo, heme aquí, nuevamente, ¿verdad? ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuélvete y acuéstate. Segunda vez. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Que ya le dije que ese es un alimento ya sólido. Porque Cristo Jesús dijo, ¿y cuál es la vida eterna? Que me conozcan a mí y conozcan al Padre. El que no me conoce a mí, no puede conocer al Padre. El que me conoce a mí, conocerá al Padre. Ahora, muy importante también, para conocer a Cristo Jesús, es el discipulado, es salir del mundo y el alimento sólido es cuando se me va a dar un ministerio. Es cuando ya Dios me escoge como primogénito y Dios ya tiene una comunión directa conmigo. Ahora, como se lo dije, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dice en el 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, 3 veces. También, bendito hermano y bendita hermana, aquí hay mucha enseñanza sobre esto. En el primer pacto del Antiguo Testamento, todo el tiempo que Dios permitió el primer pacto, el primer pueblo nunca pudo conocer a Dios ni escuchar la voz de Dios. En el primer pacto, por el pecado, y como era una sobra de lo que iba a venir, el primer pueblo no tuvo el conocimiento. De hecho, una cita bíblica
en donde dice, en el libro de Daniel, donde Dios le estaba revelando a Daniel proféticamente las riquezas y las bendiciones que iban a venir por medio de Dios y por medio de Cristo Jesús. Y Daniel, cuando se le dio que escribiera eso, se emocionó y quiso indagar y quiso pedirle a Dios revelación. Y Dios le dijo, Daniel, cierra y sella, porque no es para ustedes, sino es más adelante, no es para ustedes. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, las riquezas de poder escuchar a Dios el día de hoy, de poderle conocer y tener discernimiento de este camino, vino gracias a la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que duró 3 días. Y que al tercer día, cuando Cristo Jesús murió, dijo, Padre, exhumado es, y luego subió. Al tercer día que fue resucitado, subió con su sangre para traernos la revelación y para traernos a Dios y poderlo conocer. Que también lo que Dios nos está permitiendo enseñar sobre el discipulado, sobre todo lo que tenemos que pasar para poder tener esta bendición, también está. Ahora bien, dice en el 3, y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí. Ahora, Samuel no se molestaba como diciendo, oye, no estés jugando conmigo, Elí, ya son 3 veces. No. Vemos también obediencia, vemos mansedumbre, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y aquí está la iglesia, aquí está una ayuda para cuando alguien se va discipulando y Dios le empieza a hablar, nosotros ayudemos. Claro, todo con sombra, todo con simbolismo, todo con pasajes que son ejemplos terrenales para que venga lo espiritual. Y dijo en el 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, ponga atención, y se paró, y llamó como a las otras veces, Samuel, Samuel. Ahora, vino Jehová y se paró, la presencia de Jehová. La gloria de Israel regresó, la presencia del Señor ya está aquí, por medio de Cristo. A los que llegaron a tener un crecimiento. Porque mira, hermano y hermana, lamentablemente, hoy, en las iglesias del diablo, engañan a la gente con escuelas teológicas y un discipulado que no es el que Dios mandó y que después de un tiempo los engañen con un diploma diciéndoles que ya son pastores o apóstoles con ciertas enseñanzas teológicas y los engañan. Muchos dicen, ¿verdad?, que el discipulado es una enseñanza. Yo estuve en una de esas congregaciones, ¿no? Yo ya le he dado testimonio. A mí me metían unos temas que sexualidad, que líderes de 360 grados, que pastores conforme al corazón de Jehová, que paternidad, que matrimonio, y eran cursos y enseñanzas. Y yo quiero decirle como testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que cuando yo terminé todas las enseñanzas torcidas que esta iglesia introdujo, entonces me dijeron que ya era pastor. Pues, bueno, y me dieron un diploma que por cierto rompí, que yo no lo tengo, ¿no? Porque el discipulado, para empezar,
lo da Dios y mi Señor Jesucristo. Y nadie puede ser discípulo. Cristo Jesús a nadie puede enseñar si no toma su cruz, si no muere al mundo, si no busca y le da prioridad para amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero bueno, ahorita no me voy a meter en esto. Ahora ven. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y muy importante, dos cosas muy importantes. Habla porque tu siervo oye. Hermano y hermana, nosotros fuimos hechos para ser sirvientes, para servir, no para que nos sirvan, no para que nos enaltezcan, no para que nos aplaudan, no para jactarme, no para que me vean como Dios. Un verdadero siervo se humilla y se presenta como lavador de pies. Se presenta como sirviente para servir a la iglesia. Yo siempre se lo he dicho. Ahora, para poder ser siervo, no cualquiera, ¿eh? No, para poder llegar a ser un siervo inútil, no cualquiera. Así lo dice la palabra. Inútil es cuando únicamente podemos hacer las cosas que Dios nos mandó y no más. Ahora, cuando yo ya puedo decirle a Dios, tu siervo soy, si yo le puedo decir a Dios eso, es porque soy un obrero consagrado, que no estoy sirviendo a dos señores, y que en todo momento, desde que Dios amanece hasta que anochece, Dios se dio cuenta que soy un esclavo y que estoy ocupándome en sus negocios. Ahora, si yo tengo ese fruto en el templo de Dios y ministro, como vimos que el joven ministraba, si yo tengo ese fruto, entonces viene una recompensa. Tengo oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Como dice en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Yo no puedo llegar y decir, háblame Señor, oigo, siendo de carne, siendo pecador, siendo sordo y tratando de servir a dos señores. Entonces, tu siervo soy yo, me sanaste Señor, he ministrado, una iglesia me consagró aquí, habla porque escucho. Ahora, ¿cuántos no escuchan la voz de Jehová? ¿Cuántas veces Cristo Jesús vino y Él bíblicamente era el verbo de Dios? Y Él, Cristo Jesús decía que Él era el verbo, que el que hablaba era Dios por medio de Él. ¿Y cuántas veces dijeron, este es demonio? ¿Cuántas veces dijeron, tú eres esta palabra? ¿Cuántos sordos sabían que no podían distinguir que el que les hablaba por medio de Jesús era Dios? Hoy de igual manera también. Un verdadero siervo, un verdadero esclavo que Dios ha escogido, yo no hablo, hermano, habla Dios. Pero ¿sabe cuántos empiezan a escuchar y se burlan y se van a que les rasquen el oído y se van a escuchar la voz de Satanás? La mayoría. ¿Sabe por qué? Porque son sordos y no pueden discernir la voz de Jehová. Pero aquí estamos viendo lo contrario. Habla, porque tu siervo tiene el privilegio de oír. Oye. Y Jehová dijo a Samuel, versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Bueno, aquí, en vez de decirle, oh, hijo mío, qué bueno que te consagraste, qué bueno que estás aquí, qué bueno. No, fíjense cómo le empieza a hablar Dios. Lo primero que le habla a Dios no es ni felicitarlo ni nada. Pero mañana, bendito hermano y bendita hermana, si Dios quiere, profundizaré esta enseñanza y este versículo porque se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 12 y nos quedamos aquí para iniciar el versículo 11 cuando Dios le empieza a hablar. Así que yo
Les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.